Gracias por seguir informándose junto a nosotros. Iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. El tema sin duda es la amenaza de las pandillas y también sus efectos en la seguridad pública. Eso tiene repercusiones en los derechos humanos y de eso estaremos hablando precisamente con David Morales, procurador de Derechos Humanos, que ya se encuentra en este set de entrevista. Hay que decirlo, el gobierno ha señalado que las recientes acciones sobre el paro al transporte colectivo responden a presión por parte de las pandillas para poder generar diálogo con el gobierno. El gobierno ha dicho de manera tajante: no negociamos con pandillas, y de eso estaremos hablando con el procurador de Derechos Humanos. Desde ya los invitamos a que ustedes participen de esta entrevista, @expresatvx y @canaltvx, nuestros espacios de interacción en redes sociales. Procurador, bienvenido a TVX. Un gusto, Saúl, y un saludo para la audiencia que sigue en esta entrevista TVX. Excelente. Procurador, lo primero que me interesa conocer es la postura de la Procuraduría ante esta situación, que la lectura que hace el gobierno es que las pandillas han generado una presión para establecer un diálogo. Son más de 100 rutas de transporte colectivo que se encuentran en paro. Registramos hasta el momento 7 motoristas asesinados en las últimas horas. ¿Cómo la Procuraduría está analizando esta situación? Saúl, es una escalada de violencia desatada por grupos delictivos, pandillas, pero no podemos descartar también crimen organizado, que lleva ya varios meses a lo largo de 2015. Hemos tenido la oleada de ataques a funcionarios del sistema de seguridad, especialmente policías y soldados, y ahora este paro al transporte, esta desestabilización del transporte público con el saldo de muerte de algunos trabajadores. Evidentemente es un esfuerzo de desestabilizar la gobernabilidad por parte de grupos delictivos. Y me parece que el gobierno debe tener una postura contundente y clara frente a este tema. Debe dar una respuesta de persecución, una respuesta de control y una respuesta de auxilio a la población. Yo veo positivo que esta respuesta de auxilio se ha comenzado a dar muy fuertemente desde el día de ayer a través de transporte alternativo, de seguridad además, en las rutas, tanto de las rutas formales como el transporte alternativo. Frente a este escenario, ¿verdad?, debemos decir que los hechos delictivos, los delitos, sí constituyen atropellos a los derechos humanos. Las responsabilidades del Estado son diferentes. Cuando son agentes del Estado, cuando son funcionarios los que violentan los derechos humanos, se transgrede el deber de respeto y hay una responsabilidad directa del Estado. Pero cuando son particulares que delinquen, los que a través de delitos atropellan la dignidad humana, pues el nivel de responsabilidad es diferente. No es directo, sino es obligación de intervenir para investigar los delitos, ser eficiente en la aplicación de la justicia, prevenir nuevas violaciones, auxiliar y reparar a las víctimas y ser gestor también y ejecutor de políticas públicas efectivas. Como ya lo establece un Código Penal y un Código Procesal Penal. Claro, es por eso que ante los delitos, que también son atropellos a los derechos humanos, particularmente delitos graves como los homicidios, lo que se activa es el deber de un sistema penal que interviene contra los responsables de los crímenes. Excelente. Procurador, usted ha sido claro, los delitos se combaten con la ley y es como tal tiene que proceder el Estado respecto a este tipo de atentados. Yo le pregunto algo, las pandillas, y según la lectura del gobierno, es que están generando presión al gobierno para establecer una mesa de diálogo. ¿Es legítimo que las pandillas exijan diálogo con el gobierno, en primer lugar? Sí. Bueno, yo he sido categórico en este tema, Saúl. Creo que los diálogos son importantes y necesarios en el marco del respeto a la ley. Entonces es importante que al desplegarse políticas de seguridad más integrales, distintas a las del pasado que han fracasado, es decir, contundentes en la persecución y control del delito, pero desarrollando ahora prevención, atención a víctimas, rehabilitación. Es importante, especialmente en la prevención, que en los territorios haya diálogos en el marco de la ley para incorporar a la juventud en riesgo, para proteger a la niñez, para prevenir violencia, con todos los actores comunitarios, pero en el marco de la ley. Ahora, diálogos con las cúpulas de los grupos delictivos que están buscando legitimidad política me parece que no deben ser. Mucho menos en este momento en que los grupos delictivos han desatado esta oleada de violencia que afecta a la población. Porque no se le puede dar a cúpulas del poder criminal legitimidad política, es darle poder, es darle capacidad de que entonces con violencia, ¿verdad?, pueden obtener
respuestas o privilegios desde el Estado. Esto no es admisible. Las víctimas tienen un derecho a la justicia, ¿verdad? Y el deber de perseguir a los victimarios y de procesarlos y sancionarles conforme la ley y sin abusos de los derechos humanos es una obligación irrenunciable del Estado. Usted ha dejado claro, no se debe negociar con las cúpulas delincuenciales, menos aún cuando se ha procedido a generar presión a partir de actividades delictivas. Y jamás sobre delitos, jamás sobre impunidad. No se trata de negociar que bajen los homicidios para que ellos extorsionen con tranquilidad. Obviamente esto es inadmisible, no está admitido en el marco del Estado de Derecho y tampoco se les puede reconocer como un actor político legítimo. Yo rechazo las tesis, sobre todo la que empujaba el señor Raúl Mijango, de tratar de comparar la violencia delictiva actual, las pandillas, a los procesos insurgentes de los años 70 y 80. Son dos realidades históricas totalmente distintas y no se puede comparar. Procurador, yo quiero que analicemos lo siguiente, porque usted ha dicho el gobierno no debe de dialogar con las cúpulas delincuenciales, mucho menos hacer un símil con la situación que vivimos durante el conflicto armado. Ahora, hay una situación que es real. En 2012 se generó un proceso que propició un diálogo entre las pandillas y eso representó un descenso abrupto en los asesinatos en nuestro país. Eso está registrado en cifras. Yo le pregunto, el gobierno no debe dialogar con las cúpulas delincuenciales. ¿Debería el gobierno propiciar un diálogo entre las pandillas para reducir el número de asesinatos como principal indicador de la delincuencia en el país? Mire, yo creo que no debemos ser ingenuos. La violencia es un fenómeno complejo, gravísimo, de alto nivel. Y no existen soluciones mágicas de la noche a la mañana. Lo que puede ser efectivo es un proceso sostenido de una política integral y participativa, como la que ya se planteó desde el Consejo de Seguridad. Ahí creo yo que está la apuesta. La tregua famosa del año 2012 pues trajo una dimensión positiva, que es la reducción de homicidios, ¿verdad? Pero tenía mucha opacidad, fue rechazada socialmente, no iba a permitir una acumulación de consensos para avanzar en ese sentido, y luego hay tesis o hay personas que sostienen que esta tregua sirvió para que acumulara capacidad de violencia, capacidad de delinquir la pandilla y que también consolidó el delito de extorsión. Entonces, procuradores. Mire, no está demostrado, el gobierno negó absolutamente, el gobierno de aquel momento negó inclusive que estuviera apoyando la tregua y se hablaba que era un proceso entre pandillas y que solo se daba una facilitación. Otros expresan dudas. La verdad es que fue un proceso sumamente opaco. Entonces me parece que no era sostenible, pudo haber sido también un espejismo de seguridad. Entonces las pandillas y los grupos delictivos, si se les concede protagonismo político, cobran poder, cobran capacidad de chantaje y pueden subir o bajar los homicidios en chantaje al Estado. Esto no es admisible. Me parece que el único proceso sostenible son políticas integrales y participativas. Yo estaría llamando a todos los sectores políticos a que eviten sacar ventajas, réditos electorales o partidarios de esta situación y que se sumen y que generen unidad de respuesta. Hemos visto circular en diferentes espacios, redes sociales, medios de comunicación, algunas cartas enviadas por miembros de las pandillas al gobierno en el que señalan la necesidad de diálogo para reducir de manera inmediata diferentes actividades delictivas. Yo le pregunto algo, porque usted ha dicho muy bien, esto podría ser una respuesta de muy corto plazo y la medida realmente viene por cuestiones de carácter estructural como las planteadas por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero de manera inmediata, ¿qué debe hacer el gobierno, procurador, para poder atender a la demanda de la población que se ve muy preocupada por el tema de la seguridad pública? ¿Cuáles son las acciones inmediatas que el gobierno debería aplicar para generar tranquilidad a la población desde su punto de vista? Sí, nosotros estamos pidiendo, como procurador lo he hecho, pero en conjunto además, acompañado por otras instituciones del Estado, estamos exigiendo al gobierno y al Estado que no se retarde más el impulso de un programa de auxilio humanitario para las víctimas de la violencia. ¿En qué consiste esto? El programa de auxilio humanitario consiste en ir gestando programas de atención a familias que se están desplazando de manera forzada víctimas de la violencia, lo cual puede implicar la instalación de albergues, atención especializada en salud,
en ciertos requerimientos básicos de alimentación, de seguridad, etcétera, y buscar la construcción de redes sociales de reubicación a estas familias. Esto es urgente como un mecanismo humanitario, pero además deben desplegarse otros programas más amplios, más especializados hacia las víctimas. También estamos exigiendo que no se detengan los procesos y las estrategias de prevención en los territorios, con participaciones amplias. Algunas pues, demandas que se han colocado también implican fortalecer los controles internos de la policía y de la Fuerza Armada para que en la respuesta legítima de fuerza hacia la delincuencia no se cometan abusos de violación a los derechos humanos y por supuesto debe atenderse e invertirse en superar la crisis carcelaria, que genera no solo condiciones crueles e inhumanas, sino que también llevan a que el Estado tenga menos capacidad de control sobre una enorme población carcelaria sin que tenga los recursos suficientes. Y esto deriva en que desde la cárcel se ordenan también delitos y se vuelven zonas exentas de control relativamente. Entonces, bueno, todos estos son urgencias que es importante atender desde el Estado, pero requieren recursos. Y por lo tanto el gran sector empresarial, las personas que detentan el poder económico en El Salvador no deben bloquear una reforma fiscal, no deben bloquear políticas firmes de recuperación del IVA, persecución a los evasores del IVA, para que el Estado cuente con recursos suficientes y financie este tipo de políticas integrales. Procurador Morales, lo vamos a dejar con ese primer análisis que usted nos brinda en este bloque de entrevista y continuaremos, porque usted ha dicho es importante poder atender estas cosas de manera inmediata. Hay aspectos que a mí me gustaría que podamos ver en detalle sobre la operatividad de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, los recursos del Estado mismo. Nosotros hacemos la primera pausa de esta entrevista. David Morales, Procurador de Derechos Humanos, se encuentra con nosotros. Ya volvemos. David Morales, Procurador de Derechos Humanos, se encuentra con nosotros. Estamos analizando la situación de inseguridad en nuestro país, los efectos que tiene la delincuencia en los derechos humanos. Procurador, usted ya ha dicho, el gobierno, y de manera contundente, el gobierno no debe dialogar con cúpulas delictivas. Ha dicho, es necesario atender las causas que están generando la delincuencia. Ha hablado de recursos del Estado, una buena actuación por parte de la policía y la Fuerza Armada. Antes de hablar sobre la función de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, quiero hablar de recursos. Hemos conocido recientemente, la Asamblea ha hecho reorientación de fondos destinados para aumentar un bono, o más bien para destinar un bono a la Policía Nacional Civil para poder equipar mejor a la Fuerza Armada, pero no hemos escuchado una reorientación hacia un gasto social que pueda ir orientado justamente a un plan de víctimas como usted lo recomienda como procurador. Quiero hablar de las prioridades en el gasto que actualmente hace el Estado para atender este fenómeno. ¿Los considera adecuados? Mire, no, es totalmente insuficiente. Nosotros tenemos uno de los niveles más bajos en la región de recaudación tributaria. Esto está impidiendo mayores niveles de inversión en salud y educación al ritmo deseable. Nos está impidiendo enfrentar problemas gravísimos de derechos humanos como la crisis de las pensiones que impacta en las personas adultas mayores sobre todo, y nos está impidiendo financiar los grandes sistemas de protección a derechos humanos como el sistema de protección a la niñez y el de protección a la mujer. Además de que no tenemos los recursos para las políticas integrales de seguridad. Todo el presupuesto de justicia y seguridad, o más bien el de seguridad, está puesto en eficacia policial, que ya no lo podemos mermar ni redirigir a otro lado, dada la tensión que hay por el nivel de violencia. Entonces, ya el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU ha dicho a El Salvador, si no incrementa su capacidad de recaudación tributaria, no puede resolver sus graves problemas de derechos humanos. Entonces, la reforma fiscal es urgente. Solo en IVA tenemos una tendencia histórica, según especialistas, de evadir y eludir entre el 40 y el 50%. Si se tuviera capacidad de recuperar eso, duplicaríamos el presupuesto de seguridad. El Salvador, según mediciones de una empresa norteamericana, cuenta con 155 ultra mega ricos que acumulan una disponibilidad superior a los 21.000 millones de dólares. Pagarían la deuda externa y les sobrarían 6.000 millones. Entonces debemos impulsar una reforma fiscal no cargando a los de abajo, ¿verdad? Eso es esencial, pero también es importante la visión. Si seguimos dando la vuelta de rueda en el círculo vicioso del manodurismo, de la respuesta únicamente represiva,
estaremos combatiendo solo efectos sin avanzar a respuestas integrales que nos solucionen a mediano y corto plazo, a mediano y largo plazo la violencia. Ha sido muy claro, procurador. Necesitamos más recursos, usted dice, y también debe cambiarse en paralelo la orientación de los fondos hacia estos aspectos de carácter más social y no meramente represivo. Por supuesto, también responsabilidad fiscal, transparencia, eliminación del mal gasto, pero también se requiere recuperación del IVA y no debemos descartar nuevos impuestos a quienes más tienen y que pueden contribuir a la solución de estos graves problemas. Excelente ese abordaje estructural del tema. Procurador, yo quiero hablar de otro punto. Usted ha dicho no podemos centrarnos de manera reactiva a la represión como una respuesta a la gente que exige tranquilidad. Las personas exigen tranquilidad, no quieren delincuencia en su país. El gobierno ha actuado sacando militares junto a la Policía Nacional Civil en tareas de seguridad pública. Yo quiero saber, procurador, ¿como Procuraduría están conformes con el trabajo realizado actualmente por la Policía y la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública? Bueno, yo creo que ambas tienen un esfuerzo enorme, importantísimo. Su rol está más en la respuesta a la delincuencia de manera directa, en la persecución, ¿verdad?, en la disuasión de la violencia y en el caso de la policía en la investigación y la colaboración con la justicia. Entonces creo que hay un esfuerzo muy grande en este sentido y debemos reconocerlo, sobre todo si hay un embate, una oleada de violencia delictiva, hay legitimidad de una respuesta más contundente, que es lo que está pasando. Sin embargo, estamos encontrando que en esta respuesta se están cometiendo abusos y que esos abusos ya están trascendiendo a veces no solo el ámbito de las detenciones arbitrarias o los maltratos a detenidos, sino que se están cobrando la vida de personas. Hemos tenido un caso en Cojutepeque, el señor Celso Hernández, un agente del CAM, sí, que muere arbitrariamente por fuego de la policía de manera innecesaria ante una respuesta a un ataque delictivo. Él fue una víctima que no estaba realizando ningún gesto de agresión y murió a manos de la policía. Entonces en esta respuesta se están cometiendo excesos y estamos observando que los mecanismos de control son sumamente débiles, que la policía no tiene un mecanismo de control efectivo ni fuerte. Entonces estoy llamando yo a las altas autoridades para que también, de seguridad, para que también le pongan atención en este tema. No tenemos un escenario en el cual desde las dirigencias de las instituciones de seguridad se estén ordenando abusos, pero sí en la respuesta, en el nivel operativo, se están cometiendo algunos abusos graves y no está reaccionando el mecanismo de control interno como debiera. Quiero que nos detengamos ahí porque hay dos puntos que ha generado su respuesta. El primero sobre los controles internos dentro de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Cuando usted dice que no está funcionando, ¿a qué se refiere? ¿Es que no funcionan las inspectorías? Bueno, el mecanismo de control interno, inspectoría, tribunales disciplinarios y otros mecanismos han sido históricamente debilitados en la policía. Y quizás el golpe más grave que recibió el control interno se dio en la época del director Mauricio Sandoval, cuando se produce la reforma a la ley de la policía del 2001. Se pierde independencia el inspector y se consolida un sistema de tribunales disciplinarios que ha sido inefectivo. Ahora hay una nueva ley que pretende, tiene la positiva intención de devolver independencia a la inspectoría, pero a mi criterio tiene defectos de orden técnico que dificultarán su aplicación. Por lo tanto, hay poca capacidad en inspectoría para investigar, para procesar a quienes cometan abusos en la función policial. Y hay poca capacidad para generar auditoría de procedimientos dudosos, como los operativos, donde mueren todos los delincuentes, no hay bajas en la policía y hay serias dudas si hubo exceso de la fuerza y pudieron ocurrir ejecuciones extralegales, como lo denunció un medio digital hace pocos días. Y sobre eso, procurador, cuando usted dice estamos viendo fallas en los procesos internos, lo que está recomendando la Procuraduría en este punto específico es que se cambien a las personas que están al frente de las instituciones o que se refuerce en calidad humana y técnicas. No, pienso que es hay posiciones de políticos que dicen quiten a todos, aquí no sirven los titulares. Me parece que esa es una posición política tendenciosa, no podemos ser reduccionistas y culpar a un solo titular. Es un problema de cambios normativos, también de recursos y de reformas institucionales, algunas de orden interno o organizacional que deben realizarse. Es decir, la ley está fallando en ese tema. Entonces aquí debemos fortalecer la institución de la inspectoría y de los mecanismos de control interno, particularmente asuntos internos y control
control de procedimientos en la policía. Son áreas claves que deben ser fortalecidas, no solo para investigar los abusos, ¿verdad?, que es necesario, sino también porque esto puede darle también capacidades a la policía para que no sea infiltrada por el crimen, que es otra de las dimensiones en nuestra región. El crimen organizado permanentemente está tratando de infiltrar las instituciones de seguridad. Y retomando sobre la labor de la policía y la Fuerza Armada en materia de seguridad pública, procurador, usted decía, hemos sido testigos ya de civiles que han muerto de manera injustificada en ese intercambio entre la policía y las pandillas. Quiero preguntarle algo, porque cuando nosotros cuestionamos al gobierno respecto a este tema, ellos decían la Procuraduría de Derechos Humanos también puede acompañar a los procedimientos que realiza la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para poder garantizar que se respetan los derechos humanos en los territorios que son intervenidos. Yo le pregunto, ¿ya tuvieron ustedes una solicitud del gobierno para acompañar operativos? ¿Qué tipo de apoyo están brindando ustedes? Bueno, no, lo que pasa es que nosotros tenemos un mandato constitucional que nos permite libremente ejercer ese tipo de vigilancia. No necesitamos ser invitados para evaluar, para verificar, para auditar este tipo de procedimientos. Pero no estamos llamados a sustituir a la Fiscalía General o a las inspectorías de la PNC o la Fuerza Armada, que deben cumplir también su rol interno. Usualmente nosotros no acompañamos regularmente un operativo porque no somos parte del despliegue operativo de la policía, y también debemos evitar legitimar procedimientos que puedan cometer abusos. Normalmente estamos ejerciendo una labor externa de vigilancia, ¿verdad? Si tenemos denuncia por un operativo donde han habido abusos, nos desplegamos y de manera independiente al gobierno generamos una vigilancia, entrevistamos testigos, ¿verdad? Examinamos las condiciones de reclusión y dictamos recomendaciones. Ahora, es importante que las autoridades estén abiertas a esa vigilancia. A mí me parece positivo que en la denuncia por abusos de presuntas muertes arbitrarias en San José Villanueva, que ha hecho un medio digital, pues el ministro ha girado una solicitud a la Procuraduría para que hagamos una investigación independiente de ese operativo. ¿Ya fue solicitado eso por el gobierno? Fue solicitado formalmente por el ministro, me parece muy positivo porque potenciales abusos de esa gravedad deben ser investigados y me parece un gesto positivo del ministro. En el caso de la Fuerza Armada tenemos dos denuncias muy graves de desaparición forzada de personas. Una de ellas está a nivel judicial, a punto de vista pública, el caso de Armenia. Y he tenido contacto con el ministro de Defensa, que también me ofrece disposición de colaborar en la investigación de la Procuraduría. Yo ya he condenado a la Fuerza Armada en una resolución por responsabilidad de los efectivos que llevaron adelante la desaparición. Entonces es importante que las instituciones de seguridad se abran a estas vigilancias porque les permitirá respuestas efectivas y contundentes, pero en el marco de la ley. Hay que dar un mensaje muy claro a la población. Los abusos de los derechos humanos no significan efectividad. Esa es una tesis falsa. Si van y capturan 50 personas arbitrariamente, las maltratan y las liberan a las 24 horas porque no tienen nada que ver, esto no es efectividad. Esto es simplemente abuso que merma la verdadera efectividad y profesionalismo de la policía. Excelente. Procurador, tengo que cerrar con este tema y muy brevemente. Usted ha dicho, nosotros como Procuraduría ya hemos emitido una resolución específicamente sobre la desaparición de 3 jóvenes en Armenia y ha dicho, señalado la responsabilidad de efectivos en la desaparición de estos jóvenes. Ante esta resolución, entonces yo entendería que la Procuraduría espera que sean condenados para que deje un precedente. Bueno, nuestra resolución señala que es muy clara la responsabilidad a vista de testigos, ¿verdad? El tema de la condena judicial también depende de la capacidad de prueba que la Fiscalía logró presentar ante el proceso judicial. Nosotros debemos respetar también la independencia judicial en el sentido que aunque encontramos nosotros elementos, si la Fiscalía operó de modo tal que el caso no presentó prueba suficiente, pues el juez está obligado a liberarlos. En este caso de Armenia, el resultado de nuestra observación es que la Fiscalía sí ha trabajado positivamente, pero tenemos un segundo caso de desaparición forzada en San Salvador, en la comunidad Iberia, donde ahí las autoridades y la Fiscalía no han sido diligentes. También he dictado una resolución de responsabilidad contra la policía de Cojutepeque por el homicidio del señor Celso Hernández, agente del CAM. Ese caso está en sus primeras etapas y espero que haya una investigación objetiva de parte de la Fiscalía
y que el caso se judicialice pronto. Excelente, Procurador Morales. Yo tengo que ir cerrando esta entrevista. Muy brevemente me gustaría conocer su opinión sobre un punto. Arena ha solicitado al gobierno un espacio de diálogo para atender el problema de delincuencia actualmente. Usted ha dicho ayer que estas situaciones como el paro laboral y la presión de las pandillas generan desestabilización, afectando la gobernabilidad para cometer ilícitos. ¿Le parece adecuada la postura de Arena? ¿Qué esperaría de esta reunión? Bueno, yo pienso que los grupos delictivos se están tratando de desestabilizar y las pandillas sobre todo, eso es muy claro, ¿verdad? Frente a eso yo creo que los partidos políticos y especialmente Arena y el FMLN deben buscar siempre diálogo, deben buscar acercarse. Ya hay una comisión interpartidaria, hay un pacto firmado ante la OEA de gobernabilidad para temas trascendentales entre los partidos. Arena y el FMLN son parte de ese pacto. Creo que las reuniones que sean necesarias son importantes, pero yo haría un llamado al partido Arena para que pueda ser más activo dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia. Desde ahí estamos generando consensos. La Asamblea Legislativa es parte, pero tiene un protagonismo mínimo. Casi no llegan, casi no participan sus delegados diputados. Son muy pocos los que tienen cierta participación consistente. Yo invitaría a Arena y a todos los partidos políticos que se sumen al trabajo del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia y que desde ahí generemos consensos en las actuaciones del Estado en el tema de la seguridad. Así vamos a ir saliendo de este gravísimo problema que está golpeando tan duro a la población. Procurador, para nosotros era importante poder conocer la visión de derechos humanos en torno a esta problemática. Quiero agradecerle su tiempo con TVX. Con mucho gusto, Saúl. Un gusto también compartir este espacio con TVX y su audiencia. Excelente. Les recuerdo que esta entrevista se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Aún tenemos noticias, ya regresamos.